Este tema buenísimo, está exquisito. La semana pasada y antepasada hablamos sobre el tema de la REA. ¿Se acuerdan ustedes de esta expropiación? Aunque el término correcto es retirar la concesión que se le había dado de parte del gobierno mexicano al grupo Ferrosur sobre el uso de vías. El presidente López Obrador, luego de no llegar a un acuerdo con Germán, decide hacer uso de una facultad que tiene el Ejecutivo Federal, la cual es expropiar y quedarse con 160 kilómetros de vías férreas. La REA encolerizó, se puso fúrico, le pidió 9,000 millones a Obrador. Se bajó de la compra de Banamex, sus acciones cayeron en 40,000 millones de pesos, lo cual, al parecer, ya entendió la lección. ¿Y por qué lo digo? Bueno, llegó a un acuerdo Ferrosur con el presidente López Obrador y le van a entregar más vías férreas. Vamos a ver. AMLO informa que llegó a un buen acuerdo con Germán Larrea por las vías de Ferrosur, luego de 11 días de que los elementos de la Marina tomaron 3 tramos de los ferroviarios de Ferrosur en Coatzacoalcos y Medias Aguas, en el estado de Veracruz. Por decreto del presidente Obrador, ya se logró un acuerdo entre el gobierno federal y Grupo México. Así lo anuncia la tarde de este miércoles el mismo presidente durante una entrevista en Tampico. Hubo un acuerdo, hasta donde vi los términos considero que son buenos para las dos partes. Se llegó a un arreglo, pero falta todavía que se tenga el documento firmado. Y es que el presidente se comprometió a firmar sobre las condiciones del acuerdo el jueves 1, es decir, el día de hoy. El día de hoy habla sobre este acuerdo que se logra con el grupo de la REA. Se termina doblando, Germán. Vamos a ver. Se llegó a un acuerdo, informo al pueblo de México, con la empresa del señor Germán Larrea, Grupo México, porque se decidió, de conformidad con un decreto, recuperar para la nación un tramo de la vía del ferrocarril del sureste en el istmo de Tehuantepec. Y se llegó al acuerdo de entregar voluntariamente este tramo de concesión, que es estratégico porque es el istmo. Hoy, que es el Día de la Marina, voy a hablar de lo estratégico del puerto de Tampico, siempre, sobre todo antes de la expropiación petrolera, porque era amenaza tras amenaza de que nos iban a invadir por el petróleo, porque no querían que se recuperara el petróleo, que es del pueblo y es de la nación. Entonces las empresas petroleras extranjeras tenían el control de toda esta región del Golfo. Incluso se llegó a hablar de una intervención para crear la República del Golfo por los intereses. No olvidemos que aquí cerca se perforó el primer pozo petrolero en Ébano, 1901, una compañía extranjera.
Y Tampico era un puerto, y sigue siendo, importantísimo, estratégico. Lo mismo el istmo de Tehuantepec. Imagínense la franja más angosta de nuestro país para comunicar el Pacífico con el Atlántico, el Pacífico con el Golfo. Desde hace siglos esa ambicionada franja. Y por eso fue el decreto para considerar zona de seguridad nacional y de utilidad pública. Y eso fue lo que llevó a la recuperación de este tramo, porque prácticamente ya toda la vía del sureste está recuperada, ya es de la nación, pero faltaba este tramo de 120, 140 kilómetros y ya se llegó a un arreglo, se hizo un avalúo, van a regresar la concesión y en el tramo de el istmo hacia Veracruz se amplía la concesión a 8 años. No se paga, sino se les amplía 8 años su concesión por ceder el tramo del istmo. Ayer. No, ayer era el último día para poder llegar al acuerdo. Esta parte del anuncio que hace el presidente, se llegó finalmente a un acuerdo con Germán Larrea por estos 140 kilómetros de vías férreas. Pues se termina doblando, habrá que ver de parte de Germán qué es lo que pasa con el tema de Banamex, porque recordemos que el grupo Banamex ya no le quiso vender a Germán, se terminó finalmente doblando. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días.